Vamos a aprovechar la entrevista y la visita del ministro de Salud, Quirós, de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, ministro, gracias por estar aquí en Mirá, en La Nación Más. La primera pregunta es, ¿hay expectativas de que llegue la vacuna Sputnik tal como finalmente se prevé y que la ciudad y el resto del país pueda tenerla para un plan de vacunación razonable? ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Bueno, hasta ahora lo que en la Ciudad de Buenos Aires de la vacuna Sputnik V hemos recibido es del primer componente. Hemos recibido 39.400 dosis, que es lo que ya hemos aplicado en su gran mayoría. Estamos en las últimas partes de la vacunación de lo que ya hemos recibido y estamos muy pendientes de la comunicación de un potencial entrega nueva que podría ocurrir en los próximos días. Así que estamos pendientes de la confirmación de ese dato que hasta donde yo entiendo aún no ha sido confirmado, ¿no? O sea que solo dieron la primera dosis y obtuvieron 40.000 vacunas en la Ciudad de Buenos Aires, nada más que eso. De la primera dosis 40.000, luego recibimos 24.300 más 15.000 de la segunda dosis que está en proceso de ser aplicada. Pero tenemos más o menos 40.000 esquemas vacunatorios, para llamarlo de alguna manera, para 160.000 trabajadores de la salud. Por eso es que estamos todavía en la etapa 1, trabajadores de la salud. Hemos vacunado a todos los que estaban en la primera línea y ahora estamos ampliando al resto, ¿no? ¿Nos puede explicar cuáles son las etapas para que la gente lo tenga claro? ¿Por qué usted todavía no se vacuna? ¿Por qué no se vacunó el jefe de gobierno porteño? Bueno, es muy importante eso, sobre todo para que hay mucha gente angustiada, pendiente de cuándo le corresponde la vacunación, y el mensaje tiene que ser bien claro. Nosotros, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, dispuso un plan estratégico de vacunación argentina que tiene 6 etapas que nosotros compartimos plenamente. Porque básicamente son etapas de gestión del riesgo, es decir, van en grupos de riesgo de mayor a menor ordenadas de esa manera. El primero, obvio, son todos los trabajadores de la salud, como yo conté recién, es la etapa en que está actualmente la Ciudad de Buenos Aires. Son 160.000 a vacunar, hemos recibido 40.000 esquemas vacunatorios, estamos esperando, por supuesto, poder completar esa vacunación. Hay mucha gente que todavía quiere vacunarse y les digo que en cuanto se confirme este nuevo vuelo, vamos a volver a abrir todos los sistemas de turnos para poder completar la vacunación en esta primera etapa. La segunda etapa que abriremos a partir de allí es los mayores de 70 años y las personas que están institucionalizadas. Esa es una etapa que en la Ciudad de Buenos Aires es la vacunación de 470.000 personas. La tercera etapa son personas de 60 a 69 años, que vendrá luego de los mayores de 70, de 60 a 69 años, son unas 350.000 personas. Tercera etapa. La cuarta etapa son los trabajadores estratégicos, que básicamente es la seguridad, policías, bomberos, ejército, todo lo que es seguridad. Y también los trabajadores de la educación y los trabajadores de desarrollo humano y territoriales. Nosotros nos hemos dispuesto en lo que se llaman estratégicos locales, que es la sexta etapa. O sea que falta la quinta entonces. La quinta etapa son las personas de 18 años a 59 años con enfermedades acompañantes, aquellas enfermedades acompañantes que el Ministerio de Salud de la Nación dispone como de mayor riesgo de enfermedad. Y la sexta etapa, entonces sí, son los grupos estratégicos locales que cada jurisdicción dispone para a quienes vacunar. ¿Y estamos con la 6 ya? Me dijo la 6 porque la última... Esa es la sexta. Es la sexta. Estratégica local es donde vamos a estar las autoridades. Correcto, correcto. Y es muy importante, digamos, yo no me vacuno con los trabajadores de la salud porque naturalmente el objetivo de vacunar a los trabajadores de la salud no solamente es cuidarlo a ellos, que por supuesto que sí, porque están en la primera línea, pero sobre todo es evitar que se enfermen los trabajadores de la salud, es evitar que contagien a los pacientes que atienden. Claro. Y por eso los trabajadores de salud son siempre la primera etapa en todos los países del mundo. Como yo no estoy atendiendo pacientes, por eso estoy con el grupo 6 con todo el gobierno. Está muy bien. ¿Y por qué no se vacunó Horacio Rodríguez Larreta? Por el mismo motivo, es una persona menor de 60 años sin comorbilidad, que no tiene, que no tiene ninguna indicación de riesgo. Vos sabés que la vacunación de esta enfermedad en todo el mundo, dado que es una vacuna de inscripción de emergencia, que todavía no se han terminado la fase 3, que hay que terminar todavía de evaluar algunos aspectos de la vacuna, en todo el mundo se ha dispuesto inscripción de emergencia para vacunar a los grupos de riesgo, porque en realidad es una enfermedad que a los grupos de riesgo los daña severamente y al resto de los grupos es una enfermedad mucho más banal. Claro. Entonces, la estrategia es grupos de riesgo. Si uno puede vacunar a todos los grupos de riesgo
que en la Argentina son unos 15 millones de personas y en la ciudad de Buenos Aires más o menos 1.200.000 personas de los 3 millones que viven. Si uno logra vacunar a todos los grupos de riesgo antes que tengamos la próxima ola, que como bien preguntabas, Hugo, tenemos por delante una segunda ola sin ninguna duda, como han tenido todos los países del mundo. Si logramos vacunar a la mayoría de los grupos de riesgo antes de la segunda ola, entonces tendremos una segunda ola de muchos casos, pero de poco daño social. ¿Y tiene expectativa de que esa vacunación llegue o que las vacunas lleguen en definitiva para antes de la segunda ola, ministro? Bueno, acá esa es una decisión que tenemos que tomar entre todos y hacer entre todos. ¿Por qué? Hay dos componentes que demoran la segunda ola y un componente que evita el daño, que es la vacunación. Ajá. Entonces tenemos que hacer la vacunación todo lo que podamos. Por supuesto, en eso el Ministerio de Salud de la Nación y el Gobierno Nacional está trabajando en procurar las vacunas lo antes que pueda. Y del otro lado tenemos más cosas para hacer, no es solamente la vacuna. Tenemos que intensificar, como lo estamos haciendo en la ciudad, la investigación epidemiológica, el rastreo y el testeo. Nosotros multiplicamos por 5 la cantidad de test diarios que hacemos en estos últimos 2 meses, multiplicamos por 5. Entonces, más testeos, más rastreo, más aislamiento de un lado, como responsabilidad del gobierno, y más construcción de ciudadanía entre todos. Ya vimos, el segundo quincena de diciembre, perdimos la capacidad de cuidarnos y tuvimos un rebrote de la enfermedad muy grave, que llegamos a valores muy importantes. Si sostenemos todos el esfuerzo de todos los días seguir cuidándonos con las 3 maniobras básicas, estar en el espacio abierto, usar barbijo y mantener distancia, seguramente la ola llegará más tarde y por lo tanto encontrará a mucha gente vacunada. ¿Es cierto que ha bajado la ola de contagios en la Ciudad de Buenos Aires y también la capacidad de internación hospitalaria? ¿Y qué dice respecto de los datos oficiales en cuanto a los datos reales, ¿no? Que muchos dicen que hay que multiplicar por una cifra exponencial? No, nosotros lo tenemos muy medido. Nosotros hemos hecho 3 cortes de cero prevalencia. Significa chequear en la Ciudad de Buenos Aires con un muestreo estadístico cuál es la frecuencia de tener anticuerpos en la sangre de la población de la ciudad. Y nosotros hemos demostrado que en la Ciudad de Buenos Aires la relación que hay entre los positivos en los test diarios y los verdaderos positivos que demuestran la enfermedad en serología es de 1 a 3. De manera que nosotros sabemos perfectamente bien que hay que multiplicar por 3 el número que diagnosticamos por día. Hemos pasado de un valor de promedio diario de la semana, para hacer un número redondo, de principios de diciembre, 300 casos por día. El 12 de diciembre empezó a aumentar. De 300 casos por día llegamos a un valor máximo de 1.400 casos por día de promedio para el día 10 de enero. Y a partir del 12 de enero empezamos a descender nuevamente y ahora estamos entre 900 y 1.000 casos por día. Es decir, hemos bajado de 1.400 a 950 y la tendencia diariamente es para el descenso. Pero eso es solamente el resultado de 2 maniobras. La intensificación enorme de testeo que hemos hecho en la ciudad, incluyendo a la gente que viaja, que vuelve de viaje y demás, y el enorme esfuerzo ciudadano a partir del 2 de enero de refocalizar, que se nos había escapado la enfermedad y cada uno de nosotros, cada uno en su familia, tomó las medidas del caso, mejoró los cuidados y efectivamente así estamos logrando bajar los casos. Antes de la pregunta de mis compañeros, tengo una última de mi parte, que es, ¿efectivamente se aprendió del año pasado algo? Digo, la Ciudad de Buenos Aires puede mejorar la capacidad incluso de tratamiento frente a la mutación, las nuevas cepas, la que está en Brasil, el Reino Unido, por ejemplo. Bueno, decididamente cada semana que pasa, desde el 3 de marzo hasta esta parte, aprendemos algo nuevo. Era una enfermedad novedosa, de manera que hay muchos tratamientos nuevos, algunos muy eficaces, como son los corticoides, como es el plasma dado en fases precoces. En general, lo que se llama inmunidad pasiva, es decir, todos los tratamientos que apoyan a la inmunidad, ya sea con suero equino, con anticuerpos monoclonales, con suero hiperinmune o con plasma, cuando son dados muy precozmente los primeros 3 días, todos ellos van demostrando en diferentes estudios que son verdaderamente eficaces. Entonces, te decía, tratamientos tanto de corticoides como inmunidad pasiva, cosas que antes no teníamos, mejores tratamientos ventilatorios, evitar la intubación precoz con algunos métodos de oxígeno, en fin, un conjunto. ¿Y la ivermectina, doctor, que algunos distritos lo están aplicando? Bueno, hay medicamentos que han demostrado su eficacia de manera robusta y hay otros medicamentos que han dado alguna señal de buena eficacia, pero no de manera robusta aún. Y la ivermectina está en este segundo grupo. Hay algunas evidencias, tanto en ciencias básicas, digamos, en laboratorio, como algunas evidencias clínicas que indican que potencialmente podría disminuir la carga viral y podría disminuir la replicación viral y, por lo tanto, evitar una enfermedad más grave. Y algunas otras evidencias que no lo han podido demostrar. Pareciera ser que falta un poco más de investigación para certificarlo. Federico Andajasi. Sí, ministro.
Usted es un buen declarante en cuanto a la información de la enfermedad, de la vacuna, etc. Ahora, hay una dimensión política acá y pareciera ser que el gobierno nacional todo el tiempo quiere llevarlos al terreno de la chicana, al terreno de la política. De hecho, hubo una polémica sobre si los funcionarios, particularmente Rodríguez Larreta, se tenía que vacunar. No, recién lo contestó. Y bueno, hubo una chicana en Recalde, usted se acuerda, que debería, lo acusó de antivacuna, karma automático, tiene ahora coronavirus, ¿no? Entonces, por una parte, culpabilizando a alguien porque tiene coronavirus y también, digo, una mirada muy corta porque le puede pasar a cualquiera de contagiarse. Ahora bien, ¿cómo ve usted este manejo político que está haciendo el gobierno, sobre todo que se está retrasando muchísimo la llegada de la vacuna rusa? Con la publicación de Lancet hicieron poco menos que un gran festejo. Por supuesto, estamos todos muy contentos. Entonces la pregunta es suficiente la publicación de Lancet con los resultados de la vacuna? ¿Y cómo ve el manejo político que está haciendo el gobierno con este tema? Bueno, primero, la cuestión de la publicación, yo creo, y lo dije públicamente, para mí es muy importante haber logrado la publicación. Sí. Porque más allá de que nosotros, y yo lo declaré públicamente, teníamos plena confianza en la calidad y el soporte técnico de ANMAT, era muy importante que todos los profesionales de la salud, todos los médicos, que son médicos de cabecera, médicos de confianza de la población, científicos, académicos, pudieran bajar al detalle esos dos numeritos que publicaban, que era eficacia de 91% y suficientemente segura. Esos dos conceptos que eran periodísticos había que bajarlos a análisis de subgrupos, evaluar la cohorte, cómo había sido seguida, evaluar las composiciones de los diferentes grupos, cómo había sido en términos de la respuesta y de la seguridad de la vacuna. De manera que para mí es muy importante, sobre todo porque mucha gente antes de vacunarse le pregunta a su médico. Claro. Y no había ningún médico con una opinión propia y eso era... Así que para mí eso fue un gran avance y yo creo que fue muy tranquilizador para todos. Ahora, he dicho muchas veces y creo que es muy importante esta es una enfermedad tan compleja que nos lleva a unos espacios de incertidumbre de tan difícil manejo que hay que ser muy prudente y muy cuidadoso con las palabras y las afirmaciones que uno hace. Y por eso he insistido siempre que la comunicación de esta epidemia en términos sanitarios, en términos epidemiológicos, en términos de tratamientos, debe ser eminentemente técnica. Yo no creo que sea bueno la participación política, lo he visto en muchos países del mundo. Yo creo que esa participación política en los países del mundo no ayuda a lo que es una comunicación clara, transparente y fuera de debate. Claro. Entonces, hemos estado... Usted se refiere a la militancia de la vacuna, ahora a la militancia del plan de vacunación. Sobre todo porque la gente está muy angustiada, lleva un año de muchísimo dolor, muchos tienen mucha preocupación, otros tienen miedo, otros están cansados y han perdido cosas importantes de su vida y quieren tener claro cuál es el destino y el rumbo y sobre todo qué tiene que hacer cada uno. Cuando uno en público da diferentes miradas contrapuestas y tensiona esa realidad y no da una presentación relativamente transparente y clara a la gente, los que más sufren son las personas. Por Correcto. eso es que nosotros tratamos de ser lo más claros posibles y no gastamos un gramo de nuestra energía en debates que nos desvíen del concepto general o principal, que es la comunicación clara con la comunidad. Antes de la pregunta de Tetaz, ¿cómo implementaron el plan de vacunación ustedes en la Ciudad de Buenos Aires? Digo, con lo que aplicaron. ¿Lo buscaron ustedes los notificaron ustedes? ¿Cómo lo hicieron concretamente? Bueno, nosotros lo que hemos dispuesto es, porque acá hay escenarios que son muy importantes. Cuando vos vas a hacer un plan de cualquier tipo y de vacunación en particular, necesitas tener muy claramente los contextos, ¿no? Entonces, acá había dos contextos que eran muy importantes. Primero, el primer contexto es que la entrega de las vacunas o el flujo de las vacunas no era seguro y de hecho se volvió rápidamente inestable. Entonces, la falta de previsibilidad sobre la entrega de las vacunas hacía que fuera muy difícil hacer una organización de asignación de turnos con mucha anticipación, porque no se pueden dar turnos anticipados de algo que no se sabe si se va a tener. Claro, entonces... Y segundo, hubo una gran discusión y confusión, diría yo, y en parte el debate público creo que ayudó a esa confusión, de quiénes se tenían que vacunar primero, quiénes después, y quiénes podían vacunarse muy al final o había que discutir en qué momento vacunarse. Entonces, dado toda esa situación de la incertidumbre de quiénes vacunar y de la incertidumbre en qué momento estaban las vacunas, nosotros tomamos un camino que nos parece que al final del día fue lo más apropiado para la ciudadanía, que es nosotros informamos las 6 etapas de la vacunación, como informamos recién, y vamos abriendo cada etapa cuando tenemos garantía de que la vacuna ya está disponible o está por venir. Entonces, porque así todo el mundo sabe en la ciudad, en este momento los únicos que se vacunan son los trabajadores de la salud. Correcto. Y nadie más. ¿Y ellos mismos se comunican con ustedes o Nosotros abrimos, tenemos 41 sitios de vacunación, esto
también es importante porque mucha gente dice, claro, pero vacunan solo en River. River es uno de los 41 lugares. Ajá. 39 hospitales, 19 públicos, 20 privados de la Seguridad Social. Luego, un centro en Facha para los trabajadores de los geriátricos y un centro en River para los que son independientes, que no tienen una institución donde trabajan. Esos 41 lugares, los 41 tienen un sistema de turnos. Cada uno de los trabajadores de cada institución o los independientes en River saben a dónde tienen que llamar y pedir el turno y tomar el turno. Por supuesto que ahora estamos a la espera de un nuevo embarque porque se han consumido los turnos de la cantidad que ya hemos tenido, ¿no? Correcto. Y luego de esta etapa, entonces, con claridad, va a ser mayores de 70 y le vamos a abrir la inscripción a todos los mayores de 70 y cada uno va a poder tomar el turno, que va a ser con día y hora el día que se vacuna. No es una preinscripción, es una inscripción definitiva para ser vacunado al momento que veamos que nos informa Nación que va a venir un nuevo embarque. Martín Tetaz. Sí, ministro, buenas noches. Dos preguntas. La primera, cuando hay un contagio, aparece cierta inmunidad adquirida a partir de haber tenido la enfermedad. Tengo entendido, le pregunto un poco esto. Y si no, sería en todo caso más conveniente, dado que hay pocas vacunas, hacer un test serológico antes para ver si la persona ya tiene inmunidad por haber tenido el contagio. Tal vez este caso aplicaría para el jefe de gobierno. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es respecto al regreso a la educación, que es uno de los grandes temas que viene ahora en pocos días. Y hay alguna preocupación respecto de la seguridad dentro del aula, del espacio que puede estar eventualmente cerrado. Todos los espacios donde vuelven las clases van a estar correctamente ventilados, son espacios seguros. ¿Cómo tienen controlado eso? Por supuesto, voy por la segunda. La primera, si te parece, Martín, es decididamente hay dos aspectos que son esenciales de cuidar en lo que llamamos una educación presencial y segura. Para eso, los dos mecanismos principales de contagio, que son lo que llama la gotita bala, yo hablo y sale una gotita, va a 1,5 metros, la prevengo con el tapabocas y 1,5 metros de distancia, ¿no es cierto? Y lo segundo, la aerosolización, esto que decís vos, el nivel de aerosol que queda en el aire y por lo tanto puede contagiar a alguien. Y eso se resuelve con la ventilación. Todos los espacios educativos de la Ciudad de Buenos Aires tienen en el protocolo obligación de cumplir 1,5 metros de distancia con uso de tapaboca, incluso el docente con más distancia y además con una protección física de la cara, y todos tienen que tener la ventilación apropiada. Hay una proporción que no la tiene y van a ser complementados con dos mecanismos básicos. A muchos de ellos se les va a poner filtros EPA, que son los filtros que usamos en las terapias intensivas, en los hospitales que no tienen ventilación, pero que hay que filtrar el virus, un virus para filtrar el aire de las partículas virales, y los que no alcancen con estas medidas van a tener una reasignación en algún lugar físico que cumpla la condición, pero no va a haber ningún lugar de presencialidad educativa que no tenga la ventilación suficiente y apropiada. Y para contestarte a la primera pregunta, sí, que es un debate técnico-académico, pero te voy a contestar una parte general y una muy particular. En términos generales, en todo el mundo hay un consenso académico y científico de que no corresponde testear los anticuerpos y a los que los tengan no vacunarlo, porque muchos o una proporción de ellos podrían estar en un periodo final de la cobertura y entonces vos no lo vacunás y 2 meses después está expuesto nuevamente. Entonces se llama técnicamente vacunación en sucio. No se averigua si la tuviste o no, se te vacuna igual. Ahora, esta última semana se ha abierto el debate, porque han salido 2 publicaciones sobre que las personas que han tenido la enfermedad, dándole una sola dosis, lo que se llama un booster, un refuerzo, un recordatorio a la inmunidad del virus, sobre todo con las vacunas de ARN, lo han publicado y han demostrado que el booster con una sola dosis alcanza respuestas de anticuerpos superiores a las que tenían originariamente o las que tienen con las 2 dosis de vacuna. Entonces hay algún debate que seguramente en la Argentina se va a dar también, sobre si las personas que han tenido la enfermedad, en vez de darse 2 dosis, no pueden darse una y ahorrar una dosis para otra persona. Ese es un debate que hoy está en el ambiente académico. 2 últimas, ministro. La primera, ¿por qué la Argentina finalmente eligió la Sputnik o pudo acceder solamente a la Sputnik y finalmente no accedió a otras vacunas como los países centrales? Entiendo que es una carrera mundial. Y la segunda, ¿va a ser candidato? Bueno, vamos por tu primera pregunta. La Argentina logró 3 contratos con 3 modelos diferentes, ¿no? La vacuna Sputnik por un lado, la de AstraZeneca por otro, que además
La AstraZeneca tiene la gran ventaja que hay cierta transferencia de tecnología porque se fabrica aquí. Yo creo que eso fue un gran logro muy precoz. Y luego el acuerdo a través de COVAX, que es una canasta de vacunas y no sabemos, al menos yo no conozco en detalle, qué vacunas vendrán y qué no. Eso lo dispone, entiendo yo, la Organización Mundial de la Salud. Sí, ya ha confirmado para el primer cuatrimestre los 2.200.000 que se dijo. Así que tenemos un conjunto de vacunas, la Sputnik, la AstraZeneca y tal vez Pfizer, Moderna o alguna otra que venga por COVAX. ¿Y por qué no se logró el convenio con Pfizer? Yo creo que es bastante público, yo no tengo ninguna información diferente a la que tenemos todos. Ha habido una discusión con el fabricante sobre la cláusula de indemnidad y no se han podido poner de acuerdo. Y no conozco más que lo que conocemos todos, ¿no? Y del segundo tema lo he dicho muchas veces, estoy plenamente concentrado en la pandemia, en mi tarea de ministro de Salud. Me importa solamente cuidar la salud, acompañar a la ciudadanía en este camino y no tengo foco para analizar eso, por lo cual habitualmente cuando me lo preguntan termino explicando en qué estoy. Y, No, eso está claro, eso lo leímos, lo escuchamos. Pero todos tenemos cierta expectativa para el futuro y usted tiene buena imagen y en ese sentido es interesante saber si tiene ganas, por lo menos, de ocupar otro lugar, tal vez en un cargo electivo. Mira, al día de hoy lo que yo te puedo decir es que yo tenía una carrera de 30 años en un hospital sin fin de lucro, en donde seguía desarrollándome. Toda mi carrera profesional la hice allí en términos académicos, científicos, asistenciales, investigativos, y tomé la decisión en un momento de mi vida de dejar ese sitio de comodidad porque sentía que era momento de dar algo, devolverle algo a la comunidad de lo que yo había podido construir en ella. De manera que yo vine al espacio público a ayudar, a acompañar a Horacio y a los trabajadores del sistema de salud a hacer una transformación del sistema de salud. Y ahí es donde está mi foco en este momento. Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, gracias por estar aquí en los estudios. Por favor, gracias a usted por invitarme.